Hoy en Tutos Ben Hack presentamos los hackers más temidos del mundo. Prepárate, porque en este video descubrirás 11 historias reales que parecen sacadas de una película. Neville Maskelyne, 1903, Reino Unido. El primer hacker de la historia no usó una computadora. En 1903, un mago británico llamado Neville Maskelyne humilló en público a Guglielmo Marconi, el genio detrás de la radio. ¿Cómo lo hizo? Te lo cuento en segundos. Marconi aseguraba que su telegrafía inalámbrica era imposible de hackear. Pero en plena demostración ante científicos en Londres, su sistema fue saboteado. De la nada, mensajes burlones aparecieron en la pantalla, interrumpiendo la presentación. El público quedó en shock. ¿El culpable? Neville Maskelyne, que desde una antena oculta envió señales no autorizadas para demostrar que Marconi estaba equivocado. Pero esto no fue solo un truco. Maskelyne quería exponer la vulnerabilidad de las telecomunicaciones y también tenía intereses comerciales en juego. Así nació el primer hackeo de la historia. Y lo hizo un mago, sin necesidad de una computadora. ¿Genio o saboteador? Comenta tu opinión. Sígueme para más historias épicas de hackers. Gary Paulsen, 1983 a 1990. El hacker que robó un Porsche usando solo una computadora y que incluso burló al FBI. ¿Cómo pasó de ser un cibercriminal a un periodista de seguridad informática? En los años 80, un joven hacker llamado Kevin Paulsen, conocido como Dark Dante, desafió al gobierno de EU desde su habitación. 1983. Con solo 17 años, Paulsen hackeó ARPANET, la red informática del Pentágono, pero era menor de edad y el gobierno decidió no procesarlo. ¿La advertencia funcionó? Para nada. En 1988, Paulsen hackeó una computadora federal y accedió a archivos clasificados sobre el expresidente de Filipinas, Ferdinand Marcos. Cuando el FBI se acercó, desapareció. Pasó años ocultándose, pero seguía hackeando y filtrando información secreta. 1990. Paulsen hizo algo increíble. Hackeó una emisora de radio para asegurarse de ser el oyente número 102 y ganar un Porsche, un viaje de lujo y $20,000. Un golpe maestro, hasta que lo atraparon. Cuando salió de prisión, Paulsen no volvió al hacking ilegal, sino que se convirtió en periodista. Hoy es editor en Wired y escribe sobre seguridad informática, usando su experiencia para exponer vulnerabilidades. De hacker a periodista, de criminal a experto en ciberseguridad. ¿Fue un genio incomprendido o un peligroso delincuente? Comenta si crees que fue un visionario o si piensas que merecía un castigo mayor. Matthew Bevan y Richard Price, 1996, Reino Unido. Dos hackers casi provocan una guerra mundial. Infiltraron redes militares, accedieron a información clasificada y pusieron en jaque a Estados Unidos. ¿Eran curiosos o una amenaza? Matthew Bevan y Richard Price, mejor conocidos como Puggy y Datastrian Cowboy, no eran criminales comunes. En 1996, estos hackers británicos lograron lo impensable: penetrar redes militares de alto nivel. Accedieron a sistemas de la base de la Fuerza Aérea Griffiths, la Agencia de Sistemas de Información de Defensa y hasta el Instituto Coreano de Investigación Atómica. Pero lo peor fue cuando volcaron datos coreanos en servidores militares de EU. ¿Qué significa esto? Básicamente, el Pentágono pensó que un país enemigo estaba intentando robar secretos militares. El caos estaba servido. Algunos creían que podían haber desatado una guerra internacional. Otros dicen que solo eran jóvenes curiosos. Pero la historia no termina ahí. Bevan asegura que todo lo hizo para probar una teoría de conspiración sobre ovnis. Sí, buscaba pruebas de que el gobierno ocultaba información extraterrestre. Lo cierto es que este caso demostró que incluso las redes militares más seguras pueden ser vulneradas. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Fueron hackers peligrosos o solo dos jóvenes con demasiada curiosidad? Comenta si crees que Bevan decía la verdad sobre los ovnis, o si crees que solo pusieron al mundo en riesgo. Gary McKinnon, 2001 a 2002, Reino Unido. El hacker que expuso al gobierno de EU. ¿Accedió a archivos secretos de ovnis, o solo quería demostrar lo vulnerable que era su seguridad? 2001, el británico Gary McKinnon, conocido como Solo, logra infiltrarse en 97 sistemas del ejército de EU y la NASA. Su crimen: buscar pruebas sobre tecnología oculta, sin que nadie lo detuviera por meses. Pero espera, ¿era un cibercriminal o solo un curioso que reveló secretos incómodos? Desde pequeño, Gary era un genio autodidacta de la informática.
Cuando creció, decidió entrar en los servidores más protegidos del mundo, con una conexión telefónica básica. No usó software avanzado, solo buscó computadoras sin contraseña y las encontró. Su hallazgo más impactante, supuestos documentos de flotas espaciales y tecnologías que el gobierno no quería que el mundo viera. ¿Te imaginas descubrir algo así? Comenta si crees que hay información oculta sobre ovnis. Aquí viene lo LOCO. EU lo llamó el mayor ataque a su infraestructura militar y exigió su extradición. Querían condenarlo a 70 años de prisión. McKinnon pasó 10 años luchando contra su extradición hasta que en 2012 el gobierno británico lo protegió, alegando su delicada salud mental. Héroe o villano. Pero su historia cambió la ciberseguridad para siempre. ¿Tú qué opinas? ¿Era un justiciero digital o una amenaza? Comenta si crees que hizo lo correcto o si cruzó la línea. Albert González, 2005 a 2007, Estados Unidos. El hacker que robó $256 millones. Con solo 22 años, Albert González burló a grandes corporaciones y hasta al gobierno de EU, genio traidor. En los años 90, un adolescente llamado Sougnasi se unió a Sadocrew, un foro clandestino de hackers. En 2003, el FBI lo arrestó, pero en lugar de ir a prisión, se convirtió en informante del gobierno. Mientras ayudaba a capturar hackers, en secreto continuaba robando datos. En 2005, infiltró la red de TJX con una simple inyección de SQL y robó $256 millones en tarjetas de crédito. Pero nadie escapa para siempre. En 2008, el FBI lo capturó y en 2015 fue condenado a 20 años de prisión. ¿Fue un genio del cibercrimen o solo un peón del gobierno? Comenta si crees que fue un maestro del hacking, o si piensas que simplemente fue demasiado ambicioso. Chanson James Ancheta, 2005, Estados Unidos. El hacker que dominó Internet. No robó bancos, no atacó gobiernos, pero infectó 400,000 computadoras y las vendió al mejor postor. Esta es la historia de Chanson James Ancheta. 2005, mientras otros hackers buscaban información secreta o dinero fácil, Ancheta tenía otro objetivo, las máquinas mismas. Usando botnets, redes de computadoras infectadas, logró controlar cientos de miles de dispositivos sin que sus dueños lo supieran. Pero esto no fue solo un experimento. Ancheta rentó su red de bots a empresas de publicidad, vendiendo accesos a equipos infectados y cobrando por la instalación de adware en computadoras específicas. FBI en acción. Nunca antes se había arrestado a un hacker por usar botnets, pero Ancheta fue el primero. En 2006, fue condenado a 57 meses en prisión. ¿Fue un genio que explotó una debilidad del sistema o un criminal digital? ¿Tú qué opinas? Comenta si crees que solo exploró la tecnología, o si piensas que merecía su condena. Astra, 2005 a 2008, Grecia. El hacker que nunca fue identificado. Un genio de las matemáticas, un infiltrado de élite. Durante 5 años, burló a una de las mayores empresas aeroespaciales del mundo. ¿Cómo lo hizo? Su nombre en clave, Astra. Un hacker diferente a todos. No buscaba fama, ni reconocimiento. Solo vendía información al mejor postor. Durante casi 5 años, infiltró los sistemas del grupo Dassault, una de las compañías más importantes de la industria aeroespacial. Robó software avanzado y datos de armas que vendió a más de 250 personas en todo el mundo. Las pérdidas fueron catastróficas, $360 millones en daños. 2008, las autoridades finalmente lo atraparon, pero su identidad jamás fue revelada. Solo se sabe que era un matemático griego de 58 años. Su nombre clave, Astra, significa arma en sánscrito. Pero, ¿por qué nunca se hizo público su verdadero nombre? Era demasiado peligroso para ser expuesto. Este hacker demostró que incluso las mayores corporaciones pueden ser vulnerables. Pero la gran pregunta es, ¿fue un genio del cibercrimen o solo un mercenario digital? Comenta si crees que fue un hacker legendario, o si piensas que fue una grave amenaza para la seguridad global. Anonymous, desde 2008, Global. El grupo de hackers más temido. Nadie sabe quiénes son, pero han desafiado gobiernos, corporaciones y hasta la cienciología. ¿Son héroes o villanos? Anonymous no tiene líderes, no tiene reglas, pero tiene el poder de tumbar sitios web, filtrar documentos secretos y exponer a los poderosos.
Todo empezó en 2003, en los foros de 4chan, un lugar donde los usuarios publicaban de forma anónima. Lo que comenzó como bromas, pronto se convirtió en una revolución digital. 2008, Anonymous declara la guerra a la Iglesia de la Cienciología. Su plan: atacar sus servidores, saturar sus máquinas de fax con imágenes negras y afectar su posicionamiento en Google. Pero no se quedaron en Internet. Llevaron la protesta a las calles. Miles de personas con máscaras de Guy Fawkes se manifestaron frente a los centros de cienciología en todo el mundo. El problema: nadie sabía quién estaba detrás de estos ataques. Anonymous no tiene una jerarquía real, lo que hace casi imposible eliminarlos. El FBI ha intentado rastrear a sus miembros, pero cada vez que atrapan a uno, otros aparecen en su lugar. A lo largo de los años, han expuesto corrupción, revelado documentos secretos y atacado a empresas que consideran injustas. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Son héroes que luchan por la verdad o criminales que siembran el caos? ¿Tú qué opinas? Comenta si crees que Anonymous es un símbolo de justicia, o si piensas que son peligrosos. Adrian Lamo, 2009, Estados Unidos. El hacker sin reglas, un genio del caos y una traición que sacudió al mundo digital. Adrian Lamo no solo vulneró grandes corporaciones como Yahoo y The New York Times, sino que pasó a la historia por un acto que muchos consideran imperdonable: entregar a Chelsea Manning, la fuente de Wikileaks, al FBI. En 2001, Lamo burló la seguridad de Yahoo y modificó un artículo de Reuters con información falsa. Luego, infiltró la intranet del New York Times y accedió a los registros de personajes influyentes. Era un hacker nómada, sin dirección fija, que entraba y salía de sistemas de alto nivel sin dejar rastro. Su habilidad lo convirtió en una leyenda, hasta que tomó una decisión que lo cambió todo. En 2010, Chelsea Manning le confió documentos secretos sobre operaciones militares DEFU, con la esperanza de que el mundo conociera la verdad. Pero Lamo, en un giro inesperado, la denunció al FBI, sellando su destino y convirtiéndose en una figura odiada por la comunidad hacker. ¿Era un defensor de la seguridad nacional o un traidor que destruyó la revolución digital? ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios. Sígueme para más historias épicas de hackers. Christopher Von Hassel, 2014, Estados Unidos. El hacker más joven de la historia. En 2014, Christopher Von Hassel, un niño de San Diego, descubrió una falla en la seguridad de Xbox One, la consola de videojuegos de Microsoft. ¿Cómo lo hizo? Te lo cuento en segundos. Su padre le había restringido algunos juegos, pero Christopher encontró una forma de acceder. Intentó entrar con una contraseña incorrecta y en la segunda verificación solo pulsó la barra espaciadora. Y el sistema lo dejó pasar. Microsoft, con toda su tecnología, fue vulnerado por un niño de 5 años. Su padre, investigador en ciberseguridad, reportó el fallo. Microsoft lo corrigió y premió a Christopher con juegos, Xbox Live Gold y dinero. Así se convirtió en el hacker más joven de la historia. ¿Ingenio o simple curiosidad? Comenta tu opinión. Michael Calce, año 2000, Canadá. Un adolescente puso Internet de rodillas, hackeó Yahoo, Amazon, eBay y CNN con un solo ataque. ¿Genio o amenaza? Febrero del año 2000. Un joven de 15 años llamado Michael Calce, mejor conocido como Mafia Boy, descubre una vulnerabilidad en redes universitarias. Lo que hace después cambiaría la historia de la ciberseguridad. Su objetivo: Yahoo, el sitio más grande del mundo en ese entonces, valuado en más de $1.000 millones. El resultado: lo tumbó por completo. Pero no se detuvo ahí. En una sola semana, atacó Dell, eBay, CNN y Amazon. Sus herramientas: una red de computadoras zombies y un ataque de denegación de servicio, DDoS, que sobrecargó los servidores hasta colapsarlos. La pregunta se hizo viral: si un chico de 15 años pudo hacer esto, ¿realmente Internet era seguro? Los inversionistas entraron en pánico. Los gobiernos se alarmaron. La legislación sobre cibercrimen pasó a ser una prioridad global. Lo cierto es que Mafia Boy demostró lo frágil que era Internet en el 2000. Pero, ¿era un visionario que solo expuso las fallas del sistema o un hacker irresponsable que puso en riesgo la red? Comenta si crees que ayudó a mejorar la seguridad o si crees que fue demasiado lejos.
Sígueme para más historias de hackers legendarios.